Increíble. Reveladas las heridas más brutales de la prehistoria. Un descubrimiento transformador. Álvaro se encontraba en su yacimiento, rodeado de la densa vegetación que cubría los restos de un pasado olvidado. Su corazón retumbaba mientras sus manos, aún manchadas de tierra, comenzaban a descubrir lo que parecía ser las fosas de antiguos guerreros. Cada hueso desenterrado resonaba con la historia de hombres y mujeres que lucharon por su tierra, pero también con un dilema que le oprimía el pecho. ¿Debería compartir este hallazgo con su pueblo o buscar el reconocimiento que tanto había anhelado en el ámbito académico? Desde niño, había escuchado las historias de su abuela, cuyas palabras sobre sacrificio y valentía siempre lo habían llenado de un extraño orgullo. Sin embargo, en su vida académica, ese orgullo se había visto empañado por el desprecio y la incomprensión. Las miradas despectivas de sus compañeros resonaban en su cabeza, haciéndolo dudar de su propia valía. «Eres un soñador», decían, y su familia no hacía más que reforzar ese pensamiento. «La arqueología no es un camino seguro», le repetían, como si cada palabra fuese un puñal que atravesara la conexión que sentía con su herencia. A medida que desenterraba cada hueso, su mente se aceleraba y su respiración se tornaba irregular. La presión aumentaba y se acercaba a un punto de quiebre. El reconocimiento académico, la validación que tanto deseaba, se convertía en una sombra, oscureciendo su deseo de honrar a los guerreros que habían luchado por aquellos que habían llegado después de ellos, incluida su propia familia. La lucha interna desgastaba su ser, un empujón hacia la fama y otro hacia su legado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Doña Rosa, una anciana del pueblo, se acercó a él en un momento de profunda incertidumbre. Su mirada pronto se convirtió en un faro de sabiduría que iluminó su proceso de reflexión. Ella le habló amigablemente de la necesidad de reivindicar la historia de su pueblo. «No se trata solo de un hallazgo, niño», le dijo. «Se trata de un legado que necesita ser contado. No dejes que la indiferencia borre las huellas de quienes lucharon por ti». A medida que la revelación de que sus propios ancestros formaban parte de esos guerreros se abría paso en su mente, la angustia se convirtió en determinación. ¿Qué era más importante, su propio ascenso académico o la necesidad de restaurar el honor de aquellos que le precedieron? La lucha se tornó más intensa. No podía ignorar que su historia se entrelazaba con las de aquellos guerreros que no solo defendieron su hogar, sino que, en esencia, defendieron su identidad. La confusión lo ahogaba. Sus sueños de reconocimiento personal contrastaban bruscamente con la urgente necesidad de darle voz a una historia que siempre se había silenciado. Cuando se acercó a la conferencia que podría cambiar el curso de su vida, una verdad lo asaltó. El miedo a enfrentar nuevamente el rechazo se mezcló con la necesidad de actuar. Pero, ¿qué decisiones tomaría para no dejar que su pasado quedara en el olvido? La respuesta, vital y compleja, latía en su interior, aguardando el momento de revelarse. El ajetreo del yacimiento contrastaba con la turbulencia emocional que sentía Álvaro. Cada día se encontraba más conectado a las historias que los huesos contaban, pero también más dividido por su ambición. La conferencia se acercaba, y con ella la expectativa de un reconocimiento que podría cambiar su vida, pero a costa de su identidad, de su origen. Su mente divagaba mientras caminaba por el sendero del yacimiento. La sombra de la duda lo seguía. ¿Y si la comunidad no valora este hallazgo como debería? ¿Y si les traiciono al buscar el aplauso de otros? Las palabras de Doña Rosa resonaban, recordándole que no solo había arqueología en juego, sino un legado colectivo que debía ser preservado. Era un dilema desgarrador.
Debería decidir entre la gloria individual y el honor a sus raíces. Decidido a clarificar su mente, buscó un lugar tranquilo entre los árboles. Se sentó y cerró los ojos, intentando organizar sus pensamientos. En ese instante de calma, recordó las enseñanzas de su abuela sobre la importancia de la historia en la formación de las identidades. Quien olvida su historia, olvida quién es. Había repetido siempre. Esa frase, como un eco lejano, tomó vida en él. Las luchas de aquellos guerreros antiguos eran también sus luchas. Cada golpe, cada sacrificio hecho en las batallas, no solo les pertenecía a ellos, sino a su propia historia familiar. A medida que la neblina de la duda se disipaba, una convicción comenzó a solidificarse. La decisión no se trataba de elegir entre el reconocimiento y la herencia, se trataba de fusionar ambas. No había razón para sacrificar su voz en la academia por el respeto a su historia. Podía presentar este hallazgo no solo como un descubrimiento arqueológico, sino como un homenaje a quienes lo habían precedido. Debería hablar con la verdad de su historia, uniendo su pasado con sus ambiciones. Con el nuevo enfoque en mente, Álvaro comenzó a esbozar la presentación que daría en la conferencia. Las palabras fluyeron de su pluma con una facilidad que no había experimentado antes. Compartiría las técnicas de análisis, claro, pero también profundizaría en el significado cultural que aquellos huesos representaban. Incluiría relatos de sus ancestros, su valentía, sus luchas y la conexión profunda entre su comunidad y los guerreros que habían dado todo por ellos. El día de la conferencia llegó, y Álvaro se sintió extraño en un estado intermedio entre el nerviosismo y la determinación. El patio estaba lleno de expertos y académicos, expectantes. Se paró detrás del podio y observó a la audiencia. En su mente flotaba la imagen de Doña Rosa, de su abuela, y de todos aquellos que habían vivido en el presente que ahora él representaba. Con una respiración profunda, se dispuso a hablar. Pero justo cuando sus labios se comenzaron a mover para pronunciar las primeras palabras, una figura familiar apareció en la primera fila. Era su antiguo profesor, aquel que lo había menospreciado y que había insistido en que no llegarían a nada sus sueños en la arqueología. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. ¿Podría realmente invocar la historia y la memoria de su pueblo mientras enfrentaba al antagonista que había tratado de minimizar su legado? Todo se sentía tan intenso, pero en el fondo sabía que su historia merecía ser contada. El micrófono crujió cuando hizo contacto con sus labios, y el silencio de la sala se tornó palpable. Al fin, estaba listando su verdad, pero el peso de su confrontación se imponía. Era el momento de confrontar tanto su pasado como su futuro. Sin embargo, apenas iba a empezar a hablar, cuando el murmullo de la audiencia volvió a enfocar su atención hacia aquella figura en la primera fila, cuya presencia lo desestabilizaba. La pregunta de si era realmente suficiente flotaba en su mente. El dilema se había transformado en una batalla. Ahora debía encontrar las palabras adecuadas para comprometérseles no solo a los presentes, sino también a sí mismo. Sin duda, un nuevo capítulo comenzaría ese día. Sería capaz de salir adelante o sucumbir ante la presión del rechazo y la inseguridad. Sin saberlo, el poder de las decisiones que le aguardaban podía cambiar el rumbo de su vida para siempre. El murmullo del público se convertía en un eco distante. Álvaro sintió cómo su corazón retumbaba en su pecho, un tambor de latidos rápidos que describían el conflicto interno que enfrentaba. La figura de su antiguo profesor lo desestabilizaba. Un recordatorio inquietante de los años donde había sentido que sus sueños eran insuficientes. Pero hoy era diferente. Hoy estaba listo para reivindicar su lugar. Las palabras comenzaron a navegar entre su mente y su boca como un río desbordado. Hoy no solo presento el hallazgo de estos huesos, hoy honro a mis antepasados, empezó, sacando fuerzas del tamborileo de su corazón. La sala, expectante, se sumió en un silencio profundo. A medida que hablaba, cada frase era un ladrillo en la construcción de un puente entre su historia
y la academia en la que había sido menospreciado. Incluyó anécdotas de su abuela, de las lecciones de vida que le había inculcado. Narró cómo esos guerreros, cuyos huesos descansaban en el yacimiento, no solo habían sido luchadores, sino también creadores de valores. Cuando el tiempo permitió profundizar en las técnicas arqueológicas, sentía que cada detalle apasionante llenaba de verdad su discurso. Se movía suavemente entre la técnica y la memoria, creando un entramado que conectaba ambos mundos. Sin embargo, la figura de su profesor permanecía como una sombra, el recordatorio del juicio y la crítica que podía resurgir en cualquier momento. Al llegar a la parte más crítica de su presentación, donde revelaría las implicaciones del hallazgo, una nueva oleada de nervios lo invadió. Recordó los momentos en que había dudado de sí mismo, aquellos días oscuros en la universidad, los comentarios despectivos que habían tentado a dividir su sueño de la realidad. Pero hoy, su voz resonaba con una verdad que se sentía inquebrantable. Este descubrimiento es más que un fragmento del pasado, es un legado que nos conecta. Cada hueso, cada artefacto, cuenta la historia de resistencia y valentía, el espíritu indomable de aquellos que nos precedieron, proclamó, y sintió cómo algunos en la audiencia asentían, cautivados. Para Álvaro, el desafío no solo era ganar el respeto de su audiencia, era hacer las paces con su inseguridad, deshacerse de las cadenas del desprecio y construir un nuevo sentido de valía. La idea de su valía no podía depender de un puñado de académicos que podrían no entender su viaje. En ese momento, visualizó a Doña Rosa, su apoyo sin condiciones, una fuerza que no necesitaba ser validada por el juicio ajeno. Cuando concluyó, la sala estalló en un aplauso que le pareció ensordecedor. La figura en la primera fila permanecía quieta, pero en su mirada había algo distinto, una mezcla de sorpresa y desafío. Esa reacción alimentó a Álvaro, que encontró su voz para desafiar no solo al profesor, sino también a cada voz interior que lo había limitado. Sin embargo, no obstante su triunfo, un nuevo dilema empezaba a gestarse en su mente. ¿Cómo navegar la atención que su presentación había generado? Unos días después, recibió una invitación para colaborar en un proyecto internacional que lo impulsaría aún más, pero que también lo colocaría en el centro de un debate ético sobre la propiedad del conocimiento. La presión volvería a instalarse, pero esta vez, en lugar de temerle, Álvaro sintió que contaba con las herramientas para enfrentarla. Había descubierto su voz, pero su viaje apenas comenzaba. Mientras la invitación se perdía entre sus pensamientos, una pregunta resonó con claridad. Estaba listo para asumir ese nuevo desafío y luchar por lo que creía, incluso si eso conllevaba más riesgo. Con la incertidumbre marcando el camino, se dio cuenta de que su historia se entrelazaba con la historia de otros. Las decisiones que enfrentaba empezarían a definir no solo su trayectoria profesional, sino también su legado personal. Quedaba un camino por recorrer, y cada paso podría llevarlo a un nuevo descubrimiento. La notificación de la invitación a colaborar en el proyecto internacional aún brillaba en la pantalla de su teléfono, como un faro en la oscuridad de su ansiedad. Álvaro sabía que no podría ignorar el impacto que tendría en su carrera. Había sido un sueño, algo que resonaba profundamente con su deseo de llevar la arqueología a nuevos horizontes. Sin embargo, la ansiedad emergió en un torrente de dudas. ¿Estaba realmente preparado para el escrutinio que esto implicaría? Su mente se llenó de imágenes de las críticas que había enfrentado en el pasado. No quería ser la víctima de un entorno académico que a menudo desestimaba las voces no convencionales. Pero en el fondo, sabía que la culminación de años de trabajo le otorgaba un sentido de responsabilidad. Se recordó a sí mismo lo que había aprendido en su presentación. Su valor no dependía de la aprobación externa. Durante los siguientes días, cada conversación sobre el proyecto le intensificaba la visión de su futuro. Fue entonces cuando comenzó a vislumbrar la posibilidad de que la colaboración no solo le brindaría reconocimiento, sino que también podría permitirle influir en el debate sobre la ética en la investigación. Tenía la oportunidad de diseñar un enfoque que trascendiera la academia convencional, uno que tratara a la historia como una narrativa compartida,
en lugar de una propiedad exclusiva. El dilema se tornó palpable. A medida que su mente se debatía entre la emoción de participar y el temor de convertirse en un blanco, decidió hacer lo que más le aterraba: buscar a su antiguo profesor. Aún con la imagen de la figura crítica presente, se dio cuenta de que retar sus propias inseguridades era fundamental. Se atrevió a enviarle un correo, invitándolo a discutir el proyecto, explicando que las diferentes perspectivas son fundamentales para la investigación. No fue hasta que la respuesta llegó que la presión se volvió casi insoportable. «Acepto, pero recuerda las reglas», decía el mensaje. Una oleada de incredulidad le recorrió el cuerpo. Esa misma regla que había sentido como opresiva en el pasado, ahora iluminaba en su mente una interferencia que podría ser clave: establecer límites claros a la hora de valorar las voces de quienes aportaban a la historia. Reunirse con él significaba enfrentarse a su propio temor, y posiblemente también enfrentarse a su egocéntrico consejo. Sin embargo, en su interior, Álvaro se sentía más fuerte que antes. En vez de desestabilizarse, esta vez podría salir fortalecido. Tenía que abordar la reunión con una mente abierta, dispuesto a negociar. Había aprendido que las dificultades podían transformarse en oportunidades de aprendizaje. Cuando el día de la reunión llegó, el aire se sentía pesado y electrificado. En la sala, las caras del pasado y del presente se unieron en un mismo espacio, pero esta vez, Álvaro sintió que estaba en terreno firme. Cada palabra suya contenía una mezcla de preparación y adrenalina. Era un juego de ajedrez emocional, y ahora tenía las piezas necesarias para jugar. A medida que ambos compartían ideas sobre el proyecto, Álvaro comenzaba a ver la posibilidad de colaborar por encima de la crítica. Simplemente debía enfocarse en su objetivo, y sus ideas emergían desde un lugar de confianza renovada. Pero, en medio de la conversación, el profesor lanzó un comentario que rasguñó una herida antigua, insinuando que la autenticidad de su trabajo aún podía ser cuestionada. El aliento se le cortó, pero esta vez no se dejó abrumar. En lugar de ceder a la defensa, Álvaro respiró hondo y planteó su abordaje ético, así como su compromiso con un conocimiento accesible para todos. Al hacerlo, vislumbró un cambio en la mirada de su profesor, como si la semilla de respeto comenzara a germinar. Pero mientras sus palabras resonaban en la sala, una pregunta inquietante comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si, a medida que avanzaba en el proyecto, se encontrara con voces aún más críticas, aún más poderosas que la suya? En ese instante, sintió que su viaje apenas despegaba. No solo se enfrentaba a un antiguo profesor, sino que su verdadero desafío estaba por llegar. Era hora de redefinir su percepción del rechazo, y más importante aún, descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer valer su verdad. La semana transcurrió entre la incertidumbre y un nuevo ímpetu. Cada día que pasaba, Álvaro se dedicaba a investigar nuevos métodos de trabajo y enfoques éticos que podrían ser implementados en el proyecto. Su mente, antes dominada por el temor, ahora comenzaba a vislumbrar imágenes de un futuro donde podía contribuir de manera auténtica. Las palabras de su profesor aún resonaban, pero cada día que pasaba, se convertían en un eco más distante. Al mismo tiempo, decidió sumergirse en la literatura reciente sobre arqueología participativa, buscando inspiración en otros investigadores que habían tenido éxito al reunir distintas perspectivas. Fue un proceso fascinante, que lo llevó a comprender que la colaboración no solo era sobre el reconocimiento, sino sobre ser un puente entre diferentes historias y comunidades. Cada documento que leía fortalecía su convicción. Estaba en el camino correcto. Sin embargo, cada avance estaba matizado por la inquietud de la próxima reunión que se avecinaba. El encuentro con su antiguo profesor había encendido una chispa, pero también desató la ansiedad por hallar su lugar en una comunidad académica que, a menudo, parecía hostil hacia lo nuevo. La posibilidad de enfrentar voces más poderosas que cuestionaran su autenticidad era una sombra constante. Decidió entonces organizar una segunda reunión, esta vez con otros colegas que también participaban en el proyecto. Sabía que necesitaba crear un entorno donde todos pudieran expresar sus ideas y sentimientos, donde cada voz se sintiera validada.
Era un desafío, pues no solo se trataba de su propia inseguridad, sino de liderar un grupo diverso hacia un enfoque colaborativo. Con la agenda lista y los documentos preparados, se presentó a la reunión con un aire de determinación. Los comentarios de cada uno comenzaron a fluir, y lo que pudo haber sido un ejercicio de crítica se transformó rápidamente en una tormenta de creatividad. A medida que las ideas circulaban, las inseguridades iniciales se disiparon, y Álvaro se sintió guiado por un nuevo propósito: ser un facilitador de conocimiento, no solo un investigador. Sin embargo, a medida que navegaba este espacio colectivo, surgió un dilema moral. Una de sus colegas, con un enfoque más tradicional y conservador, comenzó a cuestionar la viabilidad de sus propuestas innovadoras. ¿No te parece que deberíamos ceñirnos a lo que ya sabemos? Lo nuevo puede ser arriesgado, sugirió, desatando una oleada de murmullos en la sala. Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Debía ceder ante la presión y ajustar su visión según los convencionalismos aceptados, o tenía el valor de defender su enfoque por el bien del proyecto y de la arqueología misma? Estaba ante una bifurcación, y más que nunca, era consciente de que sus decisiones tendrían un impacto. Respiró hondo, y se preparó para hablar, luchando por encontrar la manera de presentar su argumento sin cerrar la puerta a la colaboración. Reconoció el valor de los enfoques tradicionales, pero enfatizó que el mundo estaba cambiando, y la arqueología debía evolucionar con él. La manera en que contamos la historia debe incluir a aquellos que han sido silenciados, expresó, sintiendo que la fuerza de sus palabras comenzaba a resonar en la sala. Sin embargo, un giro inesperado en la conversación dejó a Álvaro atónito. Uno de sus colegas, quien siempre había sido un firme defensor de la tradición, comenzó a cuestionar no solo su proyecto, sino su integridad como investigador. Esa crítica personal tocó una fibra sensible y le recordó las heridas del pasado. Fue entonces que el silencio se hizo palpable. La tensión era tangible, y la mirada penetrante de su colega se sentía como una afrenta directa. ¿Cómo respondería? La decisión ahora no solo involucraba su enfoque profesional, sino también su sentido de identidad en un mundo que a menudo parecía hostil. El peso de la elección lo abrumó momentáneamente, pero al mirar a los ojos de los demás participantes, notó un resquicio de apoyo. En ese instante, comprendió que estaba dispuesto a no rendirse. Sin embargo, se enfrentaba a la verdad intimidante de que el rechazo no siempre proviene de afuera. A veces, también proviene de la voz que llevamos dentro. Con ese descubrimiento resonando en su mente, se sintió más decidido que nunca. La batalla por su verdad apenas comenzaba, y no podía evitar preguntarse, ¿hasta dónde estaba dispuesto a ir para defender su visión, incluso si eso significaba confrontar sus propios demonios? La presión en la sala era palpable, y las palabras de su colega resonaban en su mente como un eco ensordecedor. Álvaro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No era solo su investigación la que estaba en juego, era su integridad como investigador, su pasión por cuestionar lo establecido. La voz crítica que había surgido de entre sus pares parecía simbólica de una vieja herida que nunca sanó. La duda y el miedo al juicio de aquellos que habían caminado el camino antes que él. Mientras el silencio se adensaba, Álvaro cerró los ojos por un instante, asimilando la energía acumulada en la sala. En lugar de sucumbir a la presión, eligió usar esa energía como combustible. «Entiendo tus preocupaciones», comenzó, hablando con una firmeza que a menudo le costaba encontrar. Sin embargo, creo que limitarse a lo conocido nos encierra en un ciclo donde los mismos errores se repiten. No se trata de ignorar el pasado, sino de reinventar la manera en que lo interpretamos. Observó las reacciones de su audiencia. Algunos miraban con escepticismo, otros formaban una expresión de curiosidad. Aquellos gestos vacilantes le indicaban que, aunque había resistencia, también había apertura a la discusión. Se sintió intrigado por la mezcla de escepticismo y deseo de progreso. Era un impulso que lo desafiaba, pero también una señal de que su mensaje estaba calando hondo. Sin perder la inercia, Álvaro encontró la palabra clave: transformación.
Dijo en voz alta que, para él, la arqueología no debía ser un espejo que solo reflejaba lo que ya estaba en la historia, sino un faro que iluminara los aspectos olvidados de las narrativas. «Estamos frente a un cruce de caminos», afirmó. «Podemos seguir el sendero conocido, o podemos preguntarnos, ¿qué pasa si llevamos la voz de aquellos sin historia hasta el presente?». Mientras los murmullos comenzaban a silenciarse, él mismo se sintió más seguro. Era un avance sutil, pero fue suficiente para redirigir la conversación. Aplicó su formación sobre la narrativa participativa a su defensa. Expuso claramente su visión. No era solo un investigador solitario intentando desafiar la tradición. En cambio, estaba invitando a todos a formar parte de una conversación necesaria que buscaba encontrar nuevas verdades en el pasado. Sin embargo, las reacciones de su colega no se dejaron esperar. «La teoría suena bien», replicó su oponente, ahora visiblemente agitado. «Pero las evidencias son lo que realmente debe guiar nuestras decisiones. ¿Puedes mostrarme cómo un enfoque alternativo no destruirá lo que hemos construido hasta ahora?». En ese momento, Álvaro supo que estaba ante un nuevo desafío. No se trataba solamente de defender su postura, sino de elaborar un camino que amalgamara su visión innovadora con las expectativas de un grupo que temía dejar atrás el legado recibido. Sus palabras comenzaron a aglomerarse dentro de su mente. Necesitaba estructurar su pensamiento, pero también debía asumir la responsabilidad de responder a la inquietud de su colega. Esa noche, redactó un nuevo documento que unía tanto su perspectiva innovadora como las evidencias necesarias para respaldarla. A medida que lo hacía, se dio cuenta de que había algo más profundo en juego. No solo defendía su lugar en la academia, sino que estaba forjando un nuevo estándar profesional que requería no solo la fuerza de su voz, sino su capacidad para escuchar y comprender. Mientras la reunión llegaba a su fin, dejó caer un último comentario. «Me comprometí con este proyecto porque creo que la verdadera historia tiene muchas caras. Si me permites, me gustaría explorar esas perspectivas contigo». Aunque presentó el comentario como una invitación a la colaboración, sentía la pulsación de su propio crecimiento. Estaba dispuesto a desafiar estructuras, tradiciones y, por sobre todo, sus propios límites. Con esa determinación naciente, se dio cuenta de que había un precio a pagar por seguir su camino. La confrontación y, a la vez, la posibilidad de conexión se entrelazaban. Pero el latido de su deseo de ser un investigador comprometido lo impulsaba hacia adelante. Y así, mientras los ecos de la reunión se disipaban, se preguntó: ¿estaba su búsqueda de autenticidad en la arqueología capaz de sobrevivir a la presión de una comunidad en resistencia? ¿Sería posible fusionar tanto su visión innovadora como la tradición? La respuesta parecía tan esquiva como las voces históricas que intentaba rescatar. Sin embargo, lo que sí sabía era que su viaje apenas estaba comenzando y que muchos desafíos tendrían que ser enfrentados antes de que su voz se escuchara en la vasta historia de la disciplina. La mañana siguiente, Álvaro se despertó con una sensación de inquietud y determinación. La noche anterior había sido un torbellino de ideas, y cada parte de su ser clamaba por dar un paso decisivo. El desafío propuesto por su colega resonaba en su mente. ¿Cómo demostrar que su enfoque, aunque diferente, no desacreditaría tanto el pasado como pretendía iluminar el camino hacia el futuro? Las dudas aún acechaban en las sombras, pero comenzaba a sentir que, en medio de la fricción, se delineaba una oportunidad. Con la determinación fresca en su mente, se dirigió a su oficina, el lugar que había sido su santuario y su prisión en igual medida. El ambiente silencioso y lleno de libros parecía esperar alguna revelación. Comenzó a organizar sus notas, recopilando datos que podrían servir de respaldo a su argumento. Sabía que no iba a ser un simple resumen de su trabajo anterior. Necesitaba ofrecer una narrativa transformadora que integrara la historia con nuevos modelos interpretativos. Mientras escribía, recordó una historia que su mentor le había compartido años atrás sobre un descubrimiento arqueológico que había cambiado la percepción de una civilización entera. Aquella anécdota se convirtió en un faro para su propio trabajo. La ambición de Álvaro, más allá de encontrar una verdad individual, se proyectó hacia una búsqueda que abarcaba no solo la historia, sino también las conexiones humanas que la definían.
Se dio cuenta de que para avanzar, debía generar un puente, no simplemente entre su perspectiva y la tradición, sino también con la misma audiencia que lo juzgaba. Durante las siguientes semanas, se sumergió en investigaciones exhaustivas, explorando textos que nunca había considerado y conectando puntos que antes parecían dispares. Se necesitaba sostener su teoría, construyendo un tejido de evidencias variadas, y en el proceso, comenzó a descubrir habilidades ocultas en sí mismo. Su capacidad para sintetizar información y crear conexiones se había agudizado. Cada descubrimiento era un ladrillo más en el camino que estaba trazando. Cada análisis, una herramienta afilada que le permitía moldear su propuesta. Sin embargo, las reuniones con el grupo también se volvieron una experiencia de doble filo. A medida que avanzaba en su elaboración, sus colegas mostraban signos de escepticismo que a veces se transformaban en tensas confrontaciones. Álvaro notaba el silencio cargado de incertidumbre que se daba cada vez que planteaba una nueva idea. Cada crítica se sentía como un hurdle en su carrera, un eco de la presión que había sentido en la primera reunión. Pero ahora tenía algo que defender: su tesón, su investigación, su deseo de innovación. Con el tiempo, un cambio sutil comenzó a manifestarse en el grupo. Aunque la resistencia persistía, la curiosidad empezó a despertar en algunos rostros. Se abría el espacio a un diálogo real, y él mismo se sintió mucho más seguro al llevar su propuesta al centro de la discusión. No solo sus ideas estaban en juego, sino algo más profundo: el concepto de ser un investigador que no solo sufre la presión de una tradición, sino que también crea, provoca y desafía. Finalmente, llegó el día de la presentación formal de su documento. Sentado frente a sus colegas, Álvaro sintió una mezcla densa de ansiedad y emoción. Había descubierto no solo una nueva perspectiva sobre el arte de indagar, sino también una mayor comprensión sobre sí mismo como intelectual. Al finalizar su exposición, se encontró con miradas que lo observaban, no con desprecio, sino con interés. Había depositado en la sala no solo sus propuestas innovadoras, sino también su compromiso profesional, su integridad como investigador. Pero justo cuando pensaba que el camino se iluminaba, su principal antagonista interrumpió. «Admiro tu dedicación, Álvaro. Pero la resistencia siempre será parte de este viaje. ¿Estás preparado para todas las adversidades que esto implicará, incluyendo las que podrían provenir de tu propia alma?» Las palabras resonaron fuertemente en su interior. Tenía que tomar decisiones que pondrían a prueba no solo su proyecto, sino su esencia misma. Esa pregunta no solo implicaba una respuesta, sino un desafío que lo obligaría a confrontar su mayor miedo: la posibilidad de un fracaso abrumador. Álvaro miró a su alrededor, dándose cuenta de que el viaje apenas comenzaba, y la pregunta que ahora lo atormentaba era: ¿podría realmente soportar la prueba y el sacrificio que le aguardaban en esta búsqueda por la verdad? La semana posterior a la presentación fue un laberinto de emociones encontradas. Álvaro se sumergió en un mar de incertidumbre. Las palabras de su antagonista reverberaban en su mente como un eco implacable. ¿Estás preparado para todas las adversidades? Cada paso lo acercaba a la inevitable confrontación de su propio ser. Días más tarde, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que su mente había comenzado a planear con mejor claridad. La incertidumbre se había transformado en una especie de brújula interna. Decidió no huir de su miedo, sino utilizarlo como combustible. Comenzó a agendar reuniones individuales con aquellos que habían mostrado interés, ofreciendo profundizar en las inquietudes que habían planteado. Este paso sería crucial. Además de revisar sus teorías, buscaba entender su rostro más humano, desarticulando el recelo que podía provocarle a su grupo de colegas. En cada encuentro, escuchó atentamente, recogiendo críticas y preguntas que a menudo surgían con un trasfondo emocional. Las interacciones se convirtieron en una danza entre la teoría y la percepción, y a través de las historias y anécdotas de sus colegas, Álvaro comenzó a ver alianzas inesperadas. Las resistencias se convertían en oportunidades de desarrollo, y se dio cuenta de que su enfoque, al contrario de lo que había pensado, no se alejaba tanto de las preocupaciones históricas y emocionales de sus compañeros. Una noche, luego de una larga jornada de conversaciones enriquecedoras,
tuvo una revelación. No solo estaba en juego su investigación, sino también su capacidad para conectar, para abrazar la complejidad de su mundo académico. Esta comprensión era liberadora. Se despojó del miedo y lo reemplazó por una convicción renovada. No estaba solo en su búsqueda por la verdad. Juntos, podrían explorar sus respectivos ideales y contribuir a un pensamiento más abarcador. Sin embargo, la adversidad acechaba como una sombra implacable. A medida que comenzaba a presentar sus ideas ajustadas, los rumores sobre la falta de consenso se esparcieron como pólvora. Un día, una de las mentoras más influyentes del grupo le sugirió amablemente que reconsiderara ciertas premisas. En su voz, Álvaro percibió una mezcla de respeto y preocupación. Las palabras que antes le habían parecido críticas, ahora eran una advertencia de su propia fragilidad. Eso lo llevó a un punto crítico. Se sintió tentado a tomar un atajo, a conformarse y dejar de lado partes de su propuesta que consideraba fundamentales. Pero, en lugar de ceder, escribió un enérgico correo a todos sus colegas. Les invitó a una nueva reunión, donde no solo se discutirían sus ideas, sino también las aspiraciones compartidas que todos tenían. Quería ahondar sobre cómo todos podrían contribuir sin miedo a perder su voz en el proceso. Aquel encuentro resultó ser un pivote. La sala, antes cargada de tensiones, ahora vibraba con energía positiva. Álvaro, sintiendo su corazón latir con fuerza, comenzó a compartir no solo datos, sino el porqué de su búsqueda. Poco a poco, comenzó a descubrir que su desafío no era solo académico, era también emocional. La conexión genuina que empezó a tejer desdibujó la línea entre el escéptico y el creyente, una amalgama de incertidumbres que, en conjunto, podría ofrecer un cambio más orgánico. Mientras los ecos de aquella reunión saturaban el aire a su alrededor, un nuevo temor en su interior germinaba. ¿Había sido suficiente? ¿Realmente lograba traducir sus ideas en un lenguaje que resonara en todos? Con cada anotación y cada mirada alentadora, la necesidad de demostrar su valía se intensificaba. Pero tal vez, lo más inquietante era lo que sucedía detrás de su propia calma. En su interior, una pregunta volátil comenzó a surgir. ¿Cómo podría afrontar la presión externa y la voz interior que nunca dejaba de recordarle sus dudas? La lucha entre su deseo de innovar y el temor a lo desconocido se cernía como un horizonte indefinido. El verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse, y con cada paso que daba, la búsqueda de la verdad parecía demandar un sacrificio más profundo. ¿Podría realmente soportar la presión sin perderse a sí mismo en el camino? El aire en la universidad se sentía eléctrico. Álvaro, después de las últimas reuniones, había comenzado a entender que su enfoque debía ir más allá de las teorías estrictas. La metodología que había ardido en él por meses necesitaba ser fluida, adaptativa, capaz de responder no solo a preguntas, sino también a emociones. En este nuevo enfoque, decidió incluir una sección en su investigación dedicada a las experiencias personales de sus colegas. Eran esos relatos de vida los que, entrelazados con la investigación, darían a su trabajo la humanidad que tanto anhelaba. Sus días se volvieron un maratón de entrevistas. Cada pieza de información recolectada se sentía como un ladrillo en la construcción de un puente que conectaba lo académico con lo personal. Por primera vez, sus colegas no solo eran figuras de un organigrama institucional. Cada uno contaba con sus propias luchas, sueños y una historia que contar. Esta interacción lo llevó a confrontar su propia vulnerabilidad. Durante una de las conversaciones, escuchó a Sara, una colega que había pasado por el mismo proceso de validación, hablar sobre cómo su voz había sido silenciada en el pasado. Mientras la escuchaba, Álvaro reflexionó sobre sus propias silenciadas convicciones. Se dio cuenta de que cada palabra suya era una liturgia compartida entre aquellos que estaban también batallando contra sus miedos. Sin embargo, aunque las heridas comenzaron a sanar con entendimiento, la presión seguía acechándolo. La inquietud seguía germinando en su interior y, en momentos de quietud, se preguntaba si su llegada a este punto había sido suficiente. Los días pasaron, y en la preparación para un seminario sobre su investigación, la inseguridad comenzó a carcomerlo de nuevo.
Temía que la presentación, lejos de convertirse en un tributo a sus esfuerzos, se transformara en un juicio público. Se estaba exponiendo a un escrutinio que, aunque había buscado, lo aterraba. La metáfora del puente que estaba construyendo se volvía frágil en su mente cada vez que pensaba en los críticos que estarían presentes. Una noche, concluyendo otro día de ensayos, decidió escribir un diario. Mientras volcaba sus pensamientos en las páginas, emergió un nuevo aspecto de sí mismo. Comprendió que no estaba buscando la aprobación externa, sino la reafirmación de su propósito. Estaba dando voz no solo a una investigación, sino a un legado que permitiría que otros se sintieran escuchados y validados en sus propias historias. Este descubrimiento comenzó a cambiar su narrativa interna. Pensó: el valor de mi trabajo no reside en cómo lo perciben los demás, sino en el impacto que pueda tener. El día del seminario llegó, y el ambiente estaba lleno de tensión. Álvaro respiró hondo antes de entrar a la sala, determinado a presentar no solo su investigación, sino la esencia humana que había recogido de sus colegas. Mientras comenzaba a hablar, percibió la mirada cautivada en algunos rostros, pero también notó la expresividad más crítica en otros. Sin embargo, lejos de desanimarse, tomó un respiro más profundo. Cada mirada, cada expresión, cada leve movimiento en el auditorio, se sentía como una evaluación personalizada de su crecimiento. Cuando terminó su presentación, una mezcla de aplausos y reservas inundó la sala. Esto avivó su deseo. Quería iniciar un diálogo, no un monólogo. Fue ahí que se atrevió a generar una conversación abierta, invitando a todos a expresar sus inquietudes y propuestas. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que había algo más profundo que debía enfrentar. Cuando la charla se intensificó y surgieron voces críticas inesperadas, un sobresalto recorrió su cuerpo. ¿Acaso había dejado alguna herida sin sanar en su comunidad académica o en sí mismo? Mientras el debate se encendía y los ánimos se caldeaban, Álvaro sintió que había llegado a un punto de no retorno. La confrontación que había tan temido ahora se asomaba a sus puertas de forma tangible y desafiante. Las palabras de su antagonista resonaban de nuevo. ¿Qué pasará cuando te enfrentes a la adversidad? La pregunta, aún presente, se exponía de forma más aterradora ante él. ¿Estaría realmente preparado para lo que se avecinaba? La sala permanecía cargada de energía, cada participante comprometido en la discusión. Álvaro, reconociendo que esta era una oportunidad crítica para reafirmar su voz, se sintió más que nunca arraigado a su propósito. Las palabras que temía acechaban su mente, pero al mismo tiempo, el eco de su determinación se le hacía más fuerte. Había llegado a entender que su camino no se trataba de complacer a todos, sino de continuar desafiando aquellos parámetros que contenían su propia vida y la de sus ancestros. Sus adversarios en la sala formularon preguntas incisivas, pero cada uno de esos cuestionamientos se convertía en un ladrillo que lo acercaba a una edificación más robusta de su propuesta. Los intercambios eran intensos, revelando no solo diferencias de enfoque, sino también luchas individuales compartidas. En un momento de claridad, decidió plantear su historia, entrelazándola con su exposición. No solo vengo a presentar una investigación. Vengo a compartir un viaje personal en el que no solo se busca descubrir verdades, sino también restaurar derechos olvidados, declaró, con una pasión renovada. Mientras hablaba, las murallas de sus inseguridades comenzaron a desmoronarse. Más de una vez, su voz había temblado en su mente, pero ahora resonaba con certidumbre. Dijo que el camino hacia la historia no debería estar limitado por el miedo al juicio, sino por la valentía de mostrar las diversas capas que tejían, aunque fueran individualmente, las vidas de aquellos que se arriesgaban a hablar. Su verdad, aquella que había permanecido oculta bajo la presión de los críticos, comenzaba a brillar con autenticidad. Al finalizar el seminario, no solo había expuesto su investigación, había cultivado un diálogo entre colegas que parecía reclamar una honestidad sin precedentes. El aplauso que emergió de la sala era diferente al que había escuchado antes. No era simplemente el reconocimiento a su trabajo, sino un tributo a la fuerza de su discurso. Había logrado erigir no solo un puente, sino un ciclo de confianza.
Sin embargo, a medida que se dispersaba la audiencia, una sombra de ansiedad aún lo siguió. El desafío que surgiera no se desvanecería. Llegaría en forma de escrutinio continuo. Pero cuando sus pensamientos comenzaron a oscilar hacia la insatisfacción, se dio cuenta de que el terreno que había abonado era fértil, y que había descubierto no solo su voz, sino el peso de su legado. Ya no estaba actuando solo por su deseo de reconocimiento, sino para dar vida a las historias que habían perdurado en la memoria de su comunidad. Días después del seminario, recibiría un mensaje de su antiguo profesor. Estaba tan intrigado por el enfoque que se había cocido en la sala que le pidió reunirse para discutir su trabajo. Un primer escalofrío recorrió su espalda, pero esta vez se sintió preparado. La conversación que antes anticipaba con temor se convertiría en una oportunidad más para reafirmar sus convicciones. Y así fue. Cuando finalmente se encontraron, fueron las ideas y la exploración de sus respectivos enfoques lo que llevó a la conexión inesperada. Mientras sus diálogos se desarrollaron, Álvaro comenzó a notar que la figura del profesor se transformaba ante sus ojos. El escepticismo que había sentido se tornó en curiosidad, y la crítica inicial en respaldos inesperados. Con cada intercambio, sentía que su viaje personal comenzaba a tejerse con el de aquellos que habían desafiado sus propias heridas en el pasado. Finalmente, Álvaro llegó a un compromiso no solo con su propio proceso, sino con todos los que compartían ese espacio. Convertirse en un investigador no solo era conocer, sino entender y construir puentes para que las historias de otros fueran también dignas de ser contadas. Se dio cuenta de que sus propios desafíos habían sido un viaje hacia la reconciliación tanto interna como externa. La transformación había tocado cada fibra de su ser. A medida que el proyecto avanzaba e iba ganando fuerza bajo su liderazgo, la idea de que su voz podía marcar la diferencia comenzó a tomar forma en la práctica. Con cada paso que daba, las sombras de su pasado se tornaron más distantes. Contribuir a un legado que garantizara que el sufrimiento y la lucha de sus ancestros jamás fueran olvidados, no solo se convirtió en su misión, se transformó en su razón de ser. Él en verdad había logrado lo que una vez había considerado inalcanzable. No solo había encontrado su lugar en el mundo académico, sino había restaurado su legado personal. Esta travesía culminó en un acto suave, pero poderoso. Una conexión renovada con sus raíces, el reconocimiento de sus ancestros, y la certeza de que siempre habría un camino hacia adelante. Su corazón estaba ligero, su mente clara. Álvaro había dejado de ser un soñador dentro de las sombras de la duda para pararse firmemente en la luz del reconocimiento. Se encontraba listo para enfrentar cualquier adversidad en el camino, convencido de que el sacrificio y la dedicación habían dado vida a una nueva narrativa. Ya no dudaba de su valor, ni de su aporte al mundo. Había tomado la decisión que representaba su éxito personal, ser un defensor de la memoria y un constructor de puentes entre el pasado y el futuro. La historia de Álvaro se había convertido en un testimonio de resiliencia, y cada paso en ese camino lo había acercado a un sentido de pertenencia y realización que antes creía imposible. Ahora, con confianza y propósito renovado, estaba listo para llevar su mensaje al mundo, con la certeza de que no solo su historia importaba, sino la de todos aquellos que habían luchado por ser recordados. No permitas que estas historias de transformación queden solo como parte del pasado. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, tu colaboración hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber lo que piensas. Y sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de superación personal.